Mis hermanos, Dios me les bendiga en esta mañana grandemente, dándole la bienvenida este domingo, esta mañana que Dios ha hecho para bien para nosotros, amén. Quiero invitarlos primero que todo para que ahí en sus casas donde estén, saquemos un ratico de ese tiempo especial para darle un sacrificio de oración, un sacrificio de alabanza. Y antes de empezar este culto quiero darle la bienvenida y saludar al pastor David, a su esposa, a sus hijos y todos los líderes allá en Casa de Oración, toda la congregación que nos está viendo esta mañana, darle la bienvenida e invitarles para que nos regocijemos. También saludando a nuestro pastor Alfonso, a nuestro pastor Pablo y su esposa, toda la congregación, el grupo Alabanza que nos está acompañando esta mañana. Queremos junto con mis hermanos aquí en Ibagué que nos acompañen para dar un sacrificio de adoración en esta mañana a Él, en esta mañana de alegría y de regocijo. Quiero invitarlos para que inclinen un momento su rostro y le demos las gracias a Dios porque Él ha creado este día para su alabanza, amén. A pesar de los problemas, las circunstancias, de lo que estamos viviendo, Él es bueno y nos ha dado esta oportunidad de estar aquí de pie, poderle adorar, amén. Amado Dios, en esta mañana queremos darte las gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú has elegido este día, Señor, para que podamos adorarte, que podamos glorificarte, Señor, y que podamos expresarte, Señor, la gratitud de nuestro corazón. Señor, tú estás buscando en esta mañana verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y de verdad, Señor, porque tú eres hermoso, Señor, porque eres el más hermoso de los hijos de los hombres, Señor. Sobre ti la gracia se derramó, Señor, ahí en la cruz del Calvario, Señor, y por ese sacrificio, Señor, podemos darle, Señor, toda gloria, toda exaltación, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. La honra y la gloria sea para ti, Dios, porque tú te lo mereces, Dios. Establece tu trono en mi corazón, establece tu alabanza en todo mi ser. Establece tu alabanza en todo mi ser, porque mi alma necesita más de ti, porque yo quiero tu nombre bendecir. Establece tu alabanza, establece tu alabanza en todo mi ser, porque mi alma necesita más de ti, porque yo quiero tu nombre bendecir. Una vez más, establece tu trono en mi corazón, establece tu alabanza en todo mi ser, porque mi alma necesita más de ti, porque yo quiero tu nombre bendecir.
Ahí donde estás, dígale, hermoso eres tú. Hermoso, hermoso eres tú. Una vez más, dígale, hermoso, hermoso, dígale a él, hermoso eres tú. Ahí que está sentado en el trono, dígale, hermoso, hermoso eres tú. Hermoso, hermoso. Hermoso eres tú. Si quieres dar ese aplauso, ¿dónde estás? Dáselo fuerte a él. En esta mañana, digámosle delante de su presencia. Señor, aquí estoy y me presento delante de ti, diciéndote, Señor, aquí está mi alma y mi corazón, Dios. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Una vez más, dígale, aquí estoy. Sacrificio, Dios, un sacrificio quiero hacer. Es tiempo que le digas, toma mi ser, mi vida te entrego a ti, porque tú estoy aquí. Es tiempo que le digas, te ofrezco todo lo que soy. Una vez más, dígale, aquí estoy. Sacrificio, Dios, un sacrificio.
damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Rey de reyes, admirable, eres nuestro Salvador, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Una vez más, dígale. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Una vez más, damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y el fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y el fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro, porque no hay otro Dios. Démosle ese aplauso fuerte en esta mañana, amén. Vamos a disponer nuestro corazón y decir delante de Él. Vamos a gozarnos ahí donde estás, dispón tu corazón, tu mente, tu alma y dígale: gózate delante del Señor, que Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es
gozo de mi vida, el gozo de mi vida, eres tú, Señor. Yo canto aleluya, porque eres mi Dios. Yo canto aleluya, yo canto aleluya. El gozo de mi vida, el gozo de mi vida, eres tú, Señor. El gozo de mi vida, el gozo de mi vida, eres tú, Señor. Yo canto aleluya, porque eres mi Dios. Yo canto aleluya, el gozo de mi vida, el gozo de mi vida, eres tú, Señor. El gozo de mi vida, eres tú, Señor. Yo canto aleluya, porque eres mi Dios. Yo canto aleluya, el gozo de mi vida, el gozo de mi vida, eres tú, Señor. El gozo de mi vida, eres tú, Señor. Yo canto aleluya, porque eres mi Dios. Yo canto aleluya, porque eres mi Dios. Aleluya, aleluya, porque eres mi Dios. Aleluya, ¿cuántos siguen alegres en esta mañana? Nos gozamos porque Él es bueno, amén. Queremos invitarlos para que ahorita escuchemos una poderosa palabra de Dios y que seamos bendecidos, alimentados espiritualmente, amén. Dios me les bendiga grandemente, les mandamos un abrazo aquí de Ibagué, que el Señor les dé muchas bendiciones, amén. Muy buenos días, mis amados hermanos. Gracias a todos los hermanos de Ibagué, Así es, del Palacio del Rey, que nos traían esta hermosa adoración, esta hermosa alabanza. Que Dios los bendiga. Es un gusto tener otra vez un servicio compartido con ellos y estar unánimes todos, Claro que sí. alabando el nombre del Señor. Qué bendición en este momento. Entonces pues vamos a los anuncios en esta mañana, recordando entonces nuestros servicios del día martes por Google Meet, servicio a las 7 de la noche, donde pedimos por nuestros hermanos, peticiones, recibimos palabra, y también tenemos el servicio del día jueves, que Claro también que es sí. compartido con el del Palacio del Rey, Rey. a las 7 de la noche, para que no se lo pierdan y reciban esas grandes bendiciones que Dios trae por medio de los servicios a Así nuestras es. vidas. Y el domingo. Y el domingo a las 10 de la mañana, servicio escolar dominical, también compartido con el Palacio del Rey, Sí. para que no se lo pierdan. Bueno, entonces tenemos cápsulas de fe. Bueno, entonces el lunes, el miércoles y el viernes a las 12 del mediodía. Es una palabra muy corta, pero entonces es una palabra que fructifica demasiado, porque llega el momento donde nos da como que es esa fuente de agua viva. No te la puedes perder, porque Dios te puede saciar por medio de esa corta palabra. Amén. También tenemos los devocionales de lunes a viernes a las 9 de la mañana, y el día sábado devocional Kids. Sí. Con los maestros de escuela dominical, que son, bueno, toda la semana estos devocionales son de gran bendición para nuestras Claro que vidas, sí. y también para la vida de nuestros pequeños. Sí. Entonces no El se sábado lo pierdan, también a las que 9, ¿cierto? A el las 9 de la sábado mañana. también a las 9 de la mañana. Y el tiempo de conexión el día sábado a las 5 de la tarde, para que no se lo pierdan y compartan con sus familias y con nosotros también. Exacto. Y bueno, pues creo que ya son los anuncios de sí, esta creo que ya semana. es todo. Espero que no se les olvide estar ahí pendientes, para que reciban palabra y para que compartan también con personas allegadas. Claro que Y sí. vamos Entonces recordemos que también del Palacio del Rey tenemos el servicio el miércoles, ¿cierto? A las 7 de la noche. El jueves compartido aquí con San Francisco y Palacio del Rey.
Y el domingo de igual forma, como tú lo dijiste también, con el Palacio del Rey. Bueno, estos son los anuncios de allá de Ibagué, el Palacio del Rey. Y pues de ahora sí... Vamos a orar para recibir al predicador en esta mañana. Claro que sí. Padre, te damos gracias por este momento tan agradable que nos permites tener. Te pedimos por favor tú seas llenando de sabiduría, Padre, al pastor David, Rey de Reyes. Te pedimos tú seas tomándolo como siempre lo has hecho y tú seas dándonos la palabra que tú quieres darnos, Padre. Te damos gracias, te bendecimos, que toda la gloria, toda la honra y poder sea para ti, Padre amado. Usa a tu siervo, Padre. Úsalo mucho, Señor Jesús. Pasa un carbón encendido por sus labios, Dios, para que Él sea dando esa palabra que tú quieres darnos, Padre. En tu nombre poderoso, Rey de Reyes. Amén y amén. Y con nosotros el pastor David Rodríguez. Bendiciones. Bueno, vamos a la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 5, y vamos a leer con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Libro de Juan, capítulo 5. Dice el versículo 1: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: el día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Bien, esta palabra es una palabra poderosa, es una palabra muy importante. Yo sé que muchas veces, tal vez, hemos visto esta palabra. Esta palabra es muy edificante, es una de los milagros que hizo el Señor, y es algo maravilloso. Amén. Es un milagro que sucedió, que tiene una enseñanza para nosotros, mis amados hermanos, y por eso vamos a empezar este tiempo colocándole un título a esta predicación. Amén. Le vamos a colocar: Él está ahí. Amén. Así le vamos a colocar: Él está ahí. Y eso es porque aquí en el libro de Juan vamos a llevar a cabo un estudio en el cual vamos a concluir que Dios está en medio de nosotros. Amén. Y aquí vamos a empezar con el versículo 1, hablando de lo siguiente. Había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén en esta fiesta, que es una de las cosas que tenemos que, o que hoy podemos aprender, y es que a Dios, cierto, a Jesús le gustan las fiestas. ¿Pero por qué? Porque el Señor aprovecha las fiestas, y continuamente vamos a observar que Jesús subía cada vez que había una fiesta, cada vez que el pueblo celebraba una fiesta. Jesús subía, pero no subía solamente para estar en ella, sino que había un propósito en esa fiesta. Así que aquí nos dice la palabra que había una fiesta de los judíos y Jesús subió. Entonces el Señor aprovecha las fiestas. Lo segundo que vemos es el versículo 2, que dice que en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Así que vemos un estanque que, ¿cuál era
la finalidad de ese estanque. El estanque, como pudimos observar, dice que había una puerta cerca, y esta puerta precisamente se llamaba de las ovejas porque por ahí era donde entraban cuando iban dirigiéndose al templo, pero llevaban las ovejas por ahí, ¿cierto?, para pasarla en una limpieza que iban a hacer precisamente en el estanque de Betesda y otros lugares que se empleaban para hacer esa limpieza. Entonces podemos ver que por eso le llamaban el estanque que estaba cerca de la puerta de las ovejas, porque efectivamente entraban las ovejas por ahí para hacer o ofrecerlas en sacrificio, y este estanque era o quedaba de paso para el templo a donde iban a llevar estas ofrendas, ¿cierto? Esas ovejas prácticamente eran lavadas allí en el estanque. Entonces podemos ver de que ese estanque no era tan limpio como tal vez pensamos que era. El estanque de Betesda, ya que era usado para lavar las ovejas, probablemente sus aguas eran un poco turbias, porque se usaban precisamente para lavar las ovejas. Pero como estas ovejas era como un ritual, ¿cierto? Como un ritual de purificación cuando iban pasando estas ovejas allí, por lo que representaban, ya que iban a ser ofrecidas en sacrificio a Dios, ¿cierto? Entonces habían personas que ya acostumbraban a hacerse en cerca porque se habían generado unas costumbres, unos cuentos de que algunas personas eran sanas en ese estanque precisamente por ese propósito de que las ovejas se lavaban ahí, ¿cierto? Que eran purificadas ahí en el estanque, pero también en otros sitios. Entonces empezamos a ver esta parte para nosotros, y vemos también lo que representa Betesda, porque Betesda sabemos que el arameo representa casa de gracia o casa de misericordia. Ahora, aquí hay que ver algo. La gracia representa el regalo de Dios, y la misericordia de la misma forma expresa, ¿cierto?, un regalo que Dios toma y le da a alguien, ¿cierto?, porque se lo da a alguien sin merecerlo. Entonces aquí prácticamente vamos a ver que Betesda se sigue cumpliendo su nombre, ¿cierto?, porque por ahí cerca iba a pasar una persona que iba a dar de gracia un milagro también, iba a usar, ¿cierto?, iba a sanar a alguien sin tal vez merecerlo. Entonces eso representa Betesda. Así que antes de ir al templo, eso es muy importante, porque las personas antes de ir al templo tenían que pasar por el estanque de Betesda. En el versículo 3 podemos ver que en este Betesda, en ese estanque, dice que yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Notemos algo muy importante, porque tenemos que ver que hay una fiesta, todos están subiendo al templo, algunos van a tomar las ovejas, pero mientras hay personas que van a celebrar la fiesta y van al templo a ofrecerle algunas cosas a Dios, abajo del templo, en el estanque, hay un sinnúmero de personas de toda clase de enfermedades allí al lado del estanque. Entonces podemos imaginar lo que nos dice acá: enfermos, probablemente esos enfermos leprosos probablemente, bueno, hay que ver, porque el leproso tenía que estar aislado, ¿cierto? Tenía que estar a las afueras, pero bueno, probablemente algunas enfermedades similares o difíciles estaban allí. Pero a lo que sí me menciona aquí la palabra es que habían ciegos, que habían cojos y que habían paralíticos. Está hablando de unas personas que probablemente las tenían en poco, probablemente las personas las habían aislado de la sociedad, porque en ese tiempo se pensaba que cuando una persona tenía una condición de esta era precisamente por su pecado. Así que las personas les hacían una separación. Amén. Todo esto para que vayamos entrando y nos vayamos imaginando lo que está pasando allí en este escenario, que es un escenario de la vida real, porque estaba pasando en el momento. Y aquí el
el escritor, ¿cierto?, empieza a narrar lo que estaba pasando. Cuando menciona esa palabra de que ahí yacía, quiere decir que probablemente llevaban mucho tiempo las personas, los enfermos llevaban bastante tiempo. Cuando habla de yacía, nos da a entender de que estos enfermos no estaban un día, no estaban tal vez porque se acercaba la fiesta, sino que muchos de ellos llevaban tiempos ahí. Y ya vamos a ver por qué llevaban tiempo ahí, en ese lugar. Así que pues, imaginémonos también el olor, ¿cierto? Porque tenemos que imaginarnos el olor de esas personas que estaban ahí, que permanecían ahí. Probablemente al atardecer se iban sin la esperanza de que hubieran recibido una sanidad. Y probablemente alguien los traía, si era que vivían cerca, probablemente alguien al otro día los traía. Pero aquellos que vivían lejos, probablemente tenían que quedarse en un buen tiempo ahí en el estanque tratando de conseguir el milagro del que el escritor habla, pero que aquí lo menciona probablemente porque otras personas lo decían. Amén. Aquí vamos a ver qué era lo que decían estas personas. Dicen, por ejemplo, que un ángel, dice el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y dice que agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Aquí el escritor está mencionando esto, ¿sí? Que había una multitud alrededor del estanque y ellos estaban esperando que se moviera el agua, porque lo que decían era que un ángel descendía, agitaba el agua y que el primero que caía en el agua quedaba sano de cualquier enfermedad. El escritor anota esto, no sabemos si era porque realmente había pasado o porque probablemente podía ser la historia que le había contado el paralítico, o probablemente otras personas le habían dicho: sí, aquí en el estanque las personas están esperando ser sanas, están esperando esto. Entonces todo esto para que vayamos observando lo que está pasando allí en este momento, en este milagro que Dios va a hacer. Notemos algo muy importante, y esto nos puede traer una enseñanza en este día, y es que mientras habían personas que estaban subiendo al templo sanas, personas que estaban llevando sus ovejas, personas que tal vez estaban contentos porque estaban celebrando una fiesta. ¿Quién no se pone contento cuando celebra una fiesta? Así que el pueblo iba muy contento, muy alegre a celebrar esta fiesta, y la forma en que celebraban ellos era que siempre le ofrecían cosas a Dios. Así que iban subiendo, pasaban por el estanque de Betesda, pero seguían, ¿cierto? Algunos llegaban por otros lugares, pero el propósito era llegar al templo. Pero mientras unos están contentos en el templo, mientras unos están alabando a Dios en el templo, están entregándole sus ofrendas, sus sacrificios en el templo al Señor, otros están en la miseria, otros están en la tristeza al lado del estanque de Betesda. Aquí es para que observemos lo que está pasando simultáneamente, porque esto es muy importante mencionarlo. Muy importante mencionar que estas personas no podían acercarse al templo. Había una prohibición para ellos. Para ellos era inmundo acercarse al templo, así que no podían acercarse. Mientras unos estaban de fiesta, otros no podían acercarse ni siquiera al templo. Ahí la palabra tampoco no me menciona de que de pronto hubiera un sacerdote allí, tal vez diciéndole la palabra allí en el estanque o algo. Así que ellos estaban olvidados totalmente por toda clase de personas. Esto nos enseña algo muy importante, porque la iglesia de este tiempo, ¿cierto?, muchas veces se parece a la religión del entonces, porque la religión de ese entonces estaba tan dedicada solo a Dios, entre comillas, que olvidaban el amor al prójimo. Recordemos que Dios siempre estableció amar al prójimo, continuamente lo hablaba en su palabra, y el pueblo de Israel no había comprendido lo que era el amor al prójimo. Así que mientras estaban celebrando, se les había olvidado esas personas que estaban pasando por miseria. Y el argumento tal vez era como el argumento que hoy en día tenemos, el mismo argumento. Tal vez ellos decían: no, igual están así porque son pecadores.
están allá en ese estanque así botados porque son pecadores, se lo merecen, en otras palabras. Así que seguían hacia el templo, pero con un argumento evadían la responsabilidad de amar al prójimo. Qué bonito que esta palabra nos dijera que alguno de esos sacerdotes estaba allí predicándoles, estaba allí instándoles a ser mejores, a dejar el pecado, pero no, ninguno. Mientras tanto, la palabra me empieza a mencionar que en cambio Jesús se estaba acercando al estanque. Probablemente, y como escuchamos, el templo de Dios, sabemos que en el templo de Dios estaban haciendo cosas que no se debían hacer. Por eso Jesús vuelca, ¿cierto? Voltea las mesas de los que estaban allí y les dice que ellos habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Así que el templo había cambiado totalmente y el templo se había vuelto algo muy comercial, pero y también al mismo tiempo pecaminoso. Las personas estaban enfocadas en robar, estaban robando a las personas porque les estaban cobrando muchísimo más alto los precios, probablemente de los animales que iban a ser ofrecidos allí en el templo. Entonces aquí esto nos enseña a nosotros como primer punto, ¿cierto? Que a veces nosotros estamos tan cómodos en el templo, y cuando hablo del templo no me refiero solamente al lugar físico, porque cuando hablamos del lugar físico como que tendemos a salirnos rápido por la tangente de lo que Dios nos quiere decir. Así que no me refiero solamente al lugar físico, sino que a veces estamos tan cómodos en el templo, llamémoslo así, el templo espiritual, que muchas veces somos nosotros. El templo espiritual que muchas veces somos nosotros, y la misma palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. A veces estamos tan ocupados en el templo que estamos olvidando el amor al prójimo. Estamos olvidando que hay personas que necesitan de nosotros. Estamos olvidando pasajes como Isaías 61:1, donde nos dice que el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido Dios. Y nótese que la palabra de Dios no dice que me ha ungido para mantener en el templo, para mantener en la casa de Dios solamente disfrutando de su presencia, sino que la palabra de Dios me dice que el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido Dios para llevar buenas nuevas a los abatidos, para sanar a los quebrantados de corazón. Está hablando de personas, tal como pasó aquí en el estanque de Betesda. El Espíritu de Dios estaba sobre Jesús y por eso Jesús estaba acercando al estanque de Betesda para llegar precisamente a una persona que no podía caminar y llegarle con un milagro y con una palabra a ese enfermo. Nótese que ahí en Isaías no dice que el Espíritu de Dios está sobre mí para que yo me deleite solamente, para que yo disfrute de la presencia de Dios, para que yo tal vez evalúe si la palabra estuvo buena hoy o no, para que yo diga si la alabanza estuvo bonita o no, sino que me dice que cuando el Espíritu de Dios estaba sobre nosotros, está para ir a esas personas, a los quebrantados de corazón, a los abatidos. Inclusive dice que se les dé manto de alegría en lugar de luto. Habla de personas en necesidad. Y por eso el Señor Jesús también en un momento les dice a muchas personas, les dice: yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que nosotros tenemos que entender lo que representa también Betesda. Betesda me hace ver un grupo de religiosos, sacerdotes y muchos que estaban allí en el templo contentos allá vendiendo y haciendo de toda clase de cosas y entre comillas alabando a Dios. Pero era una mentira, porque por fuera estaban los que necesitaban de Dios allá postrados buscando una esperanza que muchas veces no había. Notemos que ese versículo 4 me dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo. Nos podemos imaginar lo que está pasando en ese momento de que el agua se está agitando. Y entonces la gente dice: es el ángel que movió el agua. Y entonces todas las personas, probablemente cientos de enfermos,
se trataban de botar al estanque. Pensemos por un momento lo que está ocurriendo en ese momento, porque los ciegos que están por ahí no pueden, y entonces tal vez llevaban un ayudante que le decía: bóteme rápido, ¿cierto? Y probablemente no les importaba pasar por encima de alguien, pegarle a otro para caer en el estanque, y muchas veces para salir y notar que todavía estaban enfermos. Eso es impresionante, mis amados hermanos. La veracidad del versículo 4 nos deja dos posiciones. Algunos dicen que efectivamente Dios podía sanar a algunas personas aquí, y si fuera así, entonces Dios les estaba enseñando lo importante que era priorizar, y lo importante que era ser diligentes, y lo importante que era estar apercibidos. Si Dios usaba esta forma de sanar en ese momento a través de ese ángel, probablemente la enseñanza que les estaba diciendo era: hey, necesito que sean diligentes, porque probablemente en su vida pasada no lo habían sido, porque probablemente en su vida pasada estaban dedicados a otras cosas. Así que aquí tenían que ser diligentes y tenían que ser el primero en llegar allí. Algunos dicen que esto era así, algunas personas piensan de esta manera, pero otros también argumentan que Dios no puede hacer esto, porque si Él hiciera esto, realmente sería, este ángel que me menciona aquí, sería un ángel muy cruel, porque estaría ahí esperando, ¿cierto?, por tiempo, dejando esperar a todos estos enfermos una buena cantidad de tiempo, para después venir y ponerlos a todos a competir entre ellos, a pegarse, a hacer una cantidad de cosas para ser sanos solamente uno. Así que por esa razón se piensa que probablemente era algo que no había pasado. La gente estaba creyendo en un mito, pero allí estaban esperando el movimiento del agua, y probablemente algunas personas caían en el agua, pero luego salían y se veían iguales de enfermas, y probablemente decían: no era el ángel, se movió el agua porque sí. Pero mientras estaba pasando esto, me dice la palabra que había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, llevaba mucho tiempo enfermo, mucho tiempo. Y dice que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? Estamos en versículo 6. ¿Quieres ser sano? Le hizo una pregunta. Mire, antes de hablar de esta parte, tenemos que ver que algunas personas buscan este tipo de sanidad, donde muchos egoístamente tratan de alcanzar algo a costa de pasar por encima de los demás, y por eso las personas a veces caen en cosas ocultas y otras miles de artimañas para tratar de ser sanos, pero a veces resultan estando en un estado peor. Algunas personas hoy en día buscan sanidad en un sinnúmero de cosas y muchas veces no la encuentran. Así que Jesús le pregunta y le dice: ¿quieres ser sano? Tal vez había resignación en ese enfermo. Lo más probable es que este enfermo ya se había resignado, llevaba mucho tiempo enfermo. Por eso el Señor le tiene que decir: ¿quieres ser sano? Le hace la pregunta porque probablemente él ya había perdido aún hasta el deseo de ser sano, y probablemente él ya estaba allí, siendo beneficiado tal vez de las limonas que algunos pasaban y le entregaban, pero ya tal vez se había resignado a vivir en una vida de enfermedad. Por eso el Señor le tiene que preguntar: ¿quieres ser sano? Y él le responde en el versículo 7. Le responde: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Él estaba mostrando lo que estaba pasando. Dice: no, Señor, realmente no tengo a nadie. Las personas probablemente habían abandonado a esa persona totalmente. Si vemos aquí, este enfermo estaba abandonado. Él dice: no tengo a quien me meta.
Y probablemente hay personas que están pasando por una enfermedad, muchas veces del alma, o algunas personas, y sienten que les han abandonado, que los han dejado, que no tienen la ayuda de nadie para lograrlo. Y así estaba este enfermo. Ese enfermo estaba totalmente abandonado, pero Dios realmente lo que le estaba diciendo a esta persona era que si quería ser realmente sano, debía dejar de enfocarse en un Dios que solamente podía ayudar a uno, en un milagro que tal vez solo podía ayudar a uno, y comenzar a enfocarse en el Dios todopoderoso que sí podía sanar a todos los enfermos, a todos los que estuvieran listos para recibir un milagro. El Señor le dice entonces a este enfermo: levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la palabra que al instante el hombre fue sanado, tomó su lecho. Pero esto lo menciona rápido, porque probablemente este enfermo, cuando Jesús le dice levántate, toma tu lecho y anda, probablemente este enfermo se quedó pensando y se quedó diciendo, pero ¿será que sí? Porque yo soy paralítico. Tal vez se quedó pensando por un momento, pero luego se llenó de fe y hizo el intento, y notó que había tal vez una fuerza mayor en él, había algo que lo estaba ayudando a hacerlo, y vio que efectivamente se pudo parar, que efectivamente había un milagro. Porque Dios siempre pide algo, de todas maneras pide fe, pide algo que nosotros hagamos, como este enfermo escuchó esa palabra. Pero quiero mencionar, antes de culminar esa palabra, algo muy importante, y es el versículo 14, porque aquí nos enseña algo muy importante. El versículo 14 dice que después se encontró el Señor a este enfermo y le dijo lo siguiente, le dijo: mira, has sido sanado. Y le dice: no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Qué maravilloso. El Señor le dice: mire, has sido sanado. Mira lo que está pasando, en otras palabras. Porque hay personas que menosprecian lo que Dios hace. Hay personas que Dios los sana, pero al tiempo se olvidan de que Dios los sanó. Hay personas que han recibido un milagro, pero al tiempo se olvidan que Dios los había sanado. Así que Dios se encuentra a esta persona, y cuando la encuentra le dice: mire, recuerde, has sido sanado. Y como has sido sanado, debes de entender que ya no debes pecar más. De esta manera nos estaba enseñando que el pecado también trae enfermedades. Muchas enfermedades que vienen por el pecado, y nosotros todavía no entendemos. Y eso lo tenemos que colocar. Muchas veces también lo colocamos como el pecado mata, porque eso es lo que hace el pecado. Toda clase de pecado puede traer enfermedades, y esto no es para que nos asustemos, sino para que entendamos el porqué también. Hay muchas ocasiones en que los discípulos se le acercan al Señor y le dicen: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor le dice: bueno, en este caso no es esto, porque en este caso es para que se vea la gloria de Dios. Pero nos da a entender de que en la mayoría de casos la enfermedad viene por causa del pecado. A veces viene por causa de la iniquidad de nuestros padres. Y todo esto para que nosotros entendamos, mis amados hermanos, lo que el Señor le dijo a este enfermo: mire, has sido sanado, ha pasado un milagro en ti. Probablemente el Señor sabía lo que esa persona iba a hacer más adelante. Probablemente el Señor sabía que este enfermo no iba a valorar la sanidad que Dios había hecho en su vida. Probablemente el Señor podía sentir en su espíritu que esta persona no iba a valorar esa enfermedad, sino que iba a volver a pecar, iba a volver a hacer lo que lo había llevado a la enfermedad, y entonces iba a venir algo peor para su vida. Por eso el Señor le advierte, le dice: mire, has sido sanado, no peques más, para que no te vaya a venir algo peor. En todo esto que estamos viendo en este día, lo que más nos deja admirados es que Jesús estaba ahí. Mientras los religiosos, mientras los sacerdotes estaban en el templo, Jesús estaba acercándose y hablando con el enfermo. Y es porque Dios está tan cerca de nosotros que no deberíamos estar muchas veces corriendo
hacer un sinnúmero de cosas cuando le tenemos ahí. Hay, por ejemplo, personas que suben, hacen un poco de marañas, que van a Monserrate por allá con frijoles en los zapatos y bueno, hacen un sinnúmero de cosas cuando Dios está ahí al lado de ellos para tocarlos, para sanarlos. A veces escuchamos de una persona que Dios la usa en milagros y sanidades y corremos en medio de la multitud y pasamos y empujamos a la gente porque decimos, esa persona es la que Dios va a usar para sanar, y hacemos lo mismo que estaba pasando aquí, miles y cientos de personas, para que muchas veces están en dos, cuando tenemos a nuestro sanador ahí al lado diciéndonos, quiere que te sane. Qué tremendo es esto, mis amados hermanos. Por eso esta palabra se llama Él está ahí. Porque yo quiero que nosotros entendamos, cada uno de nosotros, que Él está ahí al lado tuyo. Tú estás ahí en tu cuarto, ahí está el Señor para sanarte. Tú dispones tu corazón y le dices, Señor, aquí estoy, ahí el Señor te va a sanar. Si en este momento te inclinas allí en tu cuarto, te dispones y le dices al Señor que está ahí al lado tuyo, le dices, Señor, necesito que me sanes, y le confiesas tal vez tu pecado, le confiesas tal vez las cosas que has hecho mal, lo que Dios te traiga a tu corazón, entonces Dios te puede sanar ahí mismo, porque Él está ahí. Mientras las personas estaban allí, todos esperando en el estanque, todos diciendo a ver en qué momento se mueve, llevaban ya horas, días ahí esperando, pero mientras tanto estaba el leproso, mientras tanto estaba el leproso allí, amén, el paralítico estaba allí, y el Señor diciéndole, ¿quieres ser sano? Qué maravilloso, amén, qué maravilloso. Ahora pensemos en algo. Esto es algo muy importante, pero esta palabra se llama Él está ahí. Cuando el Señor sana a este paralítico estaba cerca de muchas personas, era muy conocido, porque imagínense todas esas cantidades de enfermos llevando tanto tiempo, eran muy conocidos. Probablemente ya otros enfermos sabían quién era Él, porque lo veían llegar probablemente allí arrastrando, o otros llevándolo y dejándolo ahí. Bueno, lo más probable era que era conocido. Pero ¿dónde estaban todas estas personas que estaban esperando el movimiento del estanque? ¿Por qué la palabra de Dios no me dice que cuando el Señor sanó a esta persona, que cuando le dijo, toma tu lecho, levántate y anda? ¿Por qué la palabra no me dice que al instante muchos de los enfermos empezaron a levantar su voz y a decir, Maestro, también ten misericordia de mí? ¿Por qué no? ¿Por qué la palabra no me menciona eso? ¿Por qué en el estanque de Betesda solamente sanó a una persona? Y es porque muchos prefirieron seguir esperando el movimiento del agua que iba a sanar a uno solo, por allá quién sabe en cuánto tiempo. Hay muchas personas que a pesar de los años siguen confiando en un Dios que no los va a sanar, en una estatua que no los va a sanar. Hay personas que a pesar de que pasa el tiempo siguen confiando en algunas cosas, en un escapulario, siguen confiando en algunos amuletos, siguen haciendo oraciones y rezos a un Dios o a una diosa o a un sinnúmero de cosas que no los va a sanar. Llevan años enfermos y el Señor Jesús mientras tanto ahí al lado diciéndole, hey, ¿quieres ser sano? Y probablemente esa persona le dice, no, déjeme que yo quiero ser sano, yo quiero que me sane la Virgen, yo quiero que me sane esto. Y mientras tanto Jesús diciéndole, ¿quieres ser sano? Estoy aquí para sanarte. ¿Cuántas personas no están esperando y no se van a quedar esperando porque no han visto que Jesús está ahí? El Señor Jesús dijo en su palabra, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso me quiere decir que Él está ahí contigo. Eso me quiere decir que Él está ahí, más cerca, más real de lo que tú eres. El Señor está ahí para sanarte. Pero si te enfocas, así como estos enfermos, en ese estanque, en esas leyendas, en esos cuentos, y sigues ahí aferrándote ahí, a pesar de pasar años y no ver una sanidad, a pesar de pasar años y no ver nada de esto, entonces no vas a escuchar al Señor Jesús que te está diciendo, ¿quieres ser sano? Este paralítico le escuchó, pero me asombra cuando esta palabra no me menciona
que ninguno más fuera sano ahí. Habían cientos de enfermos ahí, pero ninguno más recibió sanidad. No se escuchó una sola voz que dijera: a mí también sáneme. No se escuchó. Qué maravilloso que el escritor hubiera dicho, y 10 personas más corrieron y le dijeron: a mí también. Pero no se escucha eso, mis amados hermanos. Y es porque muchos todavía siguen esperando y colocando su confianza en cosas perecederas. Hoy la invitación es para que tú hoy entiendas. Hoy Dios lo que quiere es que tomemos esta palabra y entendamos que Él está ahí al lado de nosotros. Él está ahí. Puedes pasar por dificultades, puedes pasar por luchas, puedes pasar por escasez, pero Él está ahí. Está al lado tuyo. El dador de las cosas, el todopoderoso, está ahí contigo. El proveedor está contigo. El que tiene toda la plata del mundo está contigo, está ahí al lado. El que te puede sanar de toda enfermedad está ahí al lado. El que te puede libertar, que te puede restaurar, el que puede sanar tu corazón está ahí al lado tuyo. Es hora de que sencillamente le aceptes y le digas: Señor, yo quiero hacerlo. Si necesitas que Dios te provea, dile ahí, porque Él está ahí. Dile: Señor, provéeme. Si necesitas que Dios te sane, es solamente que dispongas tu corazón con todo tu corazón y le digas: hey, Señor, ten misericordia de mí, yo quiero ser sano. Quiero ser sano. Que rindas tu corazón, pero también para que le digas: hey, Señor, ahora he entendido que no puedo seguir pecando. Porque es lo mismo que el Señor te va a decir también. Cuando Dios te sane, cuando Dios te restaure, cuando tú con todo tu corazón le pidas, reconozcas que Él está ahí, creas que Él está ahí y Él te sane, Él te va a decir también lo mismo: hey, te he sanado, no peques más, para que no venga algo peor. Amén. Vas a cerrar tus ojos. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Señor, te doy muchas gracias por cada uno de tus hijos que en esta mañana, Señor, se ha congregado para recibir esta palabra. Te doy gracias en este momento, precioso Dios. Hoy me puedo imaginar lo que está pasando allí en el estanque, porque hoy de una forma profética esté pasando en nuestras vidas también probablemente esto. Y tal vez estamos como este paralítico sin poder caminar en los pasos tuyos. Tal vez no podemos movernos en las cosas espirituales. Tal vez como este paralítico llevamos años sintiendo tal vez algún achaque, alguna enfermedad, o sintiendo que hay algo que no hemos podido perdonar, o sintiendo cosas en nuestras vidas. Esa enfermedad probablemente represente muchas cosas en nosotros. Y tal vez estemos esperando que algo pase. Probablemente estamos esperando que suceda una campaña o una gran convención, o tal vez estamos esperando que otra persona sea usada cuando tú estás ahí al lado de nosotros. Y yo te pido que nos perdones porque no hemos entendido que tú estás ahí cerca. Así que ahí con tus ojos cerrados, yo quiero que tú le digas: Dios, hoy reconozco que tú estás aquí, y que puedas sentirle que el Señor está en este momento al lado tuyo, y Él está ahí para satisfacer esas necesidades, para ayudarte a pasar los momentos difíciles. Él está ahí para fortalecerte. Hoy quiero que entiendas que el Señor no se ha apartado de ti. Él está ahí. Él está ahí. Él está ahí tan cerca de ti. Si necesitas que Él te provea, dile: Señor, tú eres mi proveedor. Y ahora sé que tú estás aquí, Señor, y que tú eres un Padre bueno, y que el Padre bueno no te va a dejar desamparado. Hoy tienes que creer en ese Rey, en ese Dios que está al lado tuyo, que te ha dicho que nunca te va a desamparar, nunca te va a dejar, sino que te va a sustentar, a sostener con la diestra de su justicia. Hoy es el momento para que le digas al Señor que Él es tu sanador. Para decirte: Señor, tú eres mi sanador. En estos tiempos difíciles donde no podemos tal vez ir al médico, pero tenemos el mejor de todos, el médico de médicos, que es el Señor.
Y tú le vas a decir: Señor, aunque sé que no puedo ir al médico que tú mismo has establecido, Señor, porque hoy en día hay muchos problemas a través de esta pandemia, Señor, sé que tú eres mi sanador. Y como Él es nuestro sanador, te va a sanar. Solamente necesita que tú reconozcas y que tengas la certeza que Él está ahí, y que le respondas. Tal vez hoy el Señor también te pregunta lo mismo. Tal vez hoy el Señor te pregunte: ¿realmente quieres ser sano? ¿Realmente quieres ser sano? Porque muchas veces nos acostumbramos a la enfermedad, nos acostumbramos a la condición, nos acostumbramos muchas veces a tener un corazón enfermo y ya queremos estar así. Pero el Señor nos está hoy diciendo a través de esta palabra: realmente quieres ser sano. Quieres ser sano no solamente tu cuerpo, quieres ser sano tu corazón, quieres ser sano interiormente. Es tiempo que le respondas. Si no te has acostumbrado a eso, que hoy le digas: yo quiero ser sano. Yo quiero ser sano, precioso Dios. Pero hoy el Señor también nos está recordando que cuando Él hace algo en nosotros es para que no volvamos a pecar. Él nos dice que si nosotros muchas veces seguimos haciendo lo malo, puede venir cosas peores sobre nosotros. Es tiempo de dejar a un lado el pecado, de tomar determinación y levantarnos, de entender que Él está ahí. Y el solo hecho de que Él esté con nosotros también demanda que nosotros andemos en santidad. Porque si tenemos fe para creer que Él está ahí para sanarnos, que Él está ahí para proveernos, también tenemos que tener la misma fe para creer que Él está ahí para ver si nosotros fallamos, si pecamos, para ver si nos vamos tras los deseos de la carne. Todo esto el Señor nos lo enseña en el día de hoy. Padre, te doy gracias por tu pueblo que ha estado a través de estas redes sociales conectado. Señor, bendícelo. Y haz de entender hoy que tú estás cerca, Señor, que tú estás ahí donde quiera que ellos están, y donde quiera que ellos van, tú vas delante de ellos, Señor. Haznos entender y comprender, y aumentanos esa fe, porque cuando sabemos y tenemos la certeza que tú estás ahí, entonces también no solamente vamos a ser sanos, no solamente vamos a tener provisión, sino que también vamos a andar y a vivir en santidad. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y la sangre de Cristo cubre a su pueblo en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Mis amados hermanos, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.